Hola, mi nombre es Vanessa Olaya y vamos a intentar resolver el parcial de máquinas 1 del tercer corte. El primer ejercicio nos dice que se dispone de dos transformadores monofásicos de características idénticas que se encuentran conectados en paralelo para alimentar una carga de 30 kilovolts con FP de 0,97. Calcular la impedancia y la potencia en kilovoltios amperios que entrega el transformador 1 si sus características son RCC, significa resistencia a cortocircuito, es igual a 0,45 ohm. XCC significa reactancia en cortocircuito, igual a 0,45 ohm. Ambos están referidos al secundario con una tensión nominal en secundario de 400 voltios. Finalmente nos pide calcular el valor del factor de potencia y calcular el ángulo según la lectura de 2 voltímetros en conexión aro para un sistema trifásico balanceado de W1 igual a 50 volts y W2 igual a 100 volts. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la potencia aparente total de la carga. Entonces, empezamos con FP, que es el factor de potencia, igual a 0,97, que es lo que nos decía en el enunciado. Y PC, que es la potencia de la carga, son 30.000. Para resolver la potencia aparente total de la carga, la fórmula es SC igual a la potencia total de la carga sobre el factor de potencia. Esto es igual a la potencia de las cargas son 30.000 sobre el factor de potencia, que es 0,97, para un total de 30.927 kilovoltios amperes. Ese es para el primer ejercicio. El siguiente paso que vamos para resolver ese ejercicio es calcular la corriente total de la carga. Entonces, SC es igual a la potencia aparente. Esto tiene un valor de 30.927, que fue lo que resolvimos en el ejercicio pasado. Y BSC, que significa el factor nominal del secundario, es igual a 400 voltios, ¿sí? Entonces, para calcular eso, la fórmula es igual, la corriente total es igual a SC sobre BCSC, que es la potencia aparente sobre el factor de la tensión nominal del secundario. Entonces, para resolver eso, entonces igual SC vale 30.927 sobre 400 voltios. Esto es igual a 77.317 amperes. Ese es otro ejercicio de lo que nos pide. Otro ejercicio que nos pide es calcular la impedancia equivalente de cada transformador. Entonces tenemos el RCC igual a 0,45 ohm y XCC igual a 0,45 ohm. Entonces, la fórmula para resolver esto, que es la impedancia equivalente, la vamos a nombrar como ZCC, igual a RCC más
XCC. Y esto lo vamos a poner todo en raíz. Entonces vamos a reemplazar la fórmula y RCC vale 0,45. Esto va a ir al cuadrado, más XCC vale lo mismo, 0,45, también al cuadrado. Esto nos da un total de 0,636 ohms. Bueno, ahora nos pide que calculemos la distribución de la corriente en los transformadores, ¿sí? Entonces, la corriente igual a la corriente total sobre 2. Eso es igual, vamos a reemplazar la fórmula, ahí es la corriente total 77.317 sobre 2. Ese cálculo nos da 38.658 amperios. Bueno, ahora vamos a calcular la corriente aparente entregada por el transformador. Entonces, la corriente aparente la vamos a llamar como S1 igual BSC, que es el transformador, sobre lo que habíamos, sobre la distribución de la corriente, F1 lo vamos a llamar. Entonces, igual, reemplazamos la fórmula y BSC es igual a 400 por la distribución de la corriente, 38.658. Esto nos da un resultado de 15.464 voltios ampere. Pero como nos pide en kilovoltios ampere, quedaría como 15.46 kiloamperes. Bueno, ahora vamos a calcular el factor de potencia del ángulo del sistema trifásico balanceado, ¿sí? Entonces vamos a calcular la potencia total. Entonces, W1 igual a 50 volts. W2 igual a 100 volts. Para calcular la potencia total, la fórmula que se utiliza es W1 más W2, o sea, la suma de los dos. Esto nos da, la 1 vale 50 y la 2 100. Entonces esto nos daría un resultado de 150 volts, que sería la potencia total. Bueno, entonces vamos a calcular el ángulo del factor de potencia y la fórmula nos dice que tangente de teta es igual a raíz de 3 por W1 menos W2 sobre la potencia total, ¿sí? Tangente de teta igual a raíz de 3, W1 vale 50 menos W2 vale 100. Esto nos quedaría como raíz de 3 por 50 sobre 150. Entonces esto nos daría un resultado de 0,577. Y bueno, ya eliminamos tangente y nos queda teta igual a tangente menos 1 por 0,577. Esto nos daría un ángulo del 30. El ángulo entonces vendría siendo de 30. Bueno, ahora vamos a calcular el factor de potencia. Entonces FP igual a coseno del ángulo. Entonces FP igual
a coseno de 30, que es el ángulo. Esto nos daría un resultado de 0,866. Ese sería el factor de potencia. Bueno, el segundo ejercicio del enunciado nos dice que un transformador monofásico de 200 kilovoltios amperes de 5000 por 230 voltios de 60 Hz se ensaya en cortocircuito conectando a una fuente de tensión regulable por el lado de alta tensión. El esquema del ensayo se indica en la imagen, siendo la indicación de los aparatos 160 voltios, 250 volts y 4 amperios. Entonces, lo primero que nos pide calcular es la intensidad nominal en alta tensión. La fórmula que se utiliza para calcular la intensidad nominal en alta tensión es corriente alta igual a Sn, que significa tensión nominal, sobre P alta, que significa tensión alta, ¿sí? Entonces, este es igual, la tensión nominal es igual a 20.000 sobre la tensión alta, 5.000. Esto nos daría un resultado de 4 amperes. 4 amperes sería la intensidad nominal en la alta tensión. Lo otro que nos pide es la tensión porcentual en cortocircuito. Entonces, PC porcentual igual a PC sobre P alta, que es la tensión alta, ¿sí? Por 100. Reemplazamos en esta fórmula. BC son 170 sobre la tensión, que son 5.000 por 100. La tensión porcentual sería de 3,4%. Esa sería la tensión porcentual del cortacircuito. El siguiente paso sería encontrar la resistencia y la impedancia del cortocircuito. La fórmula nos dice que RCC igual a SC sobre la corriente al cuadrado del cortocircuito. Entonces, reemplazando esa fórmula, nos daría 250 sobre la corriente al cuadrado del cortocircuito. Entonces es 4 al cuadrado. Esto nos daría 4 al cuadrado, serían 16. El resultado de la resistencia y la impedancia sería, sería 15.625 ohms. Ahora, para calcular la impedancia del cortocircuito, es ZCC, que es lo de la impedancia, así la vamos a llamar, sería sobre PCC sobre la corriente del cortocircuito. Entonces, reemplazando esto, nos daría BCC serían 170 sobre la corriente, que es 4, nos daría un resultado de 42.5 ohms. Esa sería la impedancia del cortocircuito. Bueno, para calcular la resistencia del cortocircuito tenemos la siguiente fórmula, es XCC igual a la impedancia del cortocircuito al cuadrado menos
la resistencia del cortocircuito al cuadrado. Todo esto va en raíz. Entonces, para reemplazar esa fórmula, con los valores que ya tenemos, la impedancia son 42,5 al cuadrado, menos la resistencia 15,625 al cuadrado. Esto nos daría un resultado de, todo va en raíz, 42,5 al cuadrado nos daría 10.806,25 menos 244,14. El resultado de la resistencia del cortocircuito serían 39.523 ohm. Esa sería la resistencia del cortocircuito, ¿sí? Ahora nos pide calcular la tensión porcentual de la resistencia. Para calcular la caída de tensión porcentual de la resistencia, tenemos la siguiente fórmula. BR igual a corriente en alta por resistencia del cortocircuito. BR igual, la corriente alta nos dio 4, ¿sí? Y la resistencia del cortocircuito son 15.625, ¿sí? Entonces, esto se multiplica. BR igual a 62,5 voltios. Para poder sacar la tensión porcentual, nos pide la fórmula de BR porcentual igual a BR sobre B alta, que es la tensión en alta, por 100. Entonces, reemplazamos esa fórmula y nos daría BR 62,5 sobre la tensión en alta 5.000 por 100. Calculamos eso y nos daría una tensión porcentual de 1,25%. Ese sería la tensión porcentual en resistencia y reactancia. Bueno, con esta fórmula vamos a calcular la caída de tensión en la reactancia, ¿sí? Entonces, Bx igual a la corriente en alto por XCC. Entonces, para reemplazar esta fórmula, Bx igual, la corriente en alta sería 4 y XCC sería 39.523. Entonces multiplica y nos daría 158.094 voltios. Para poder sacar la caída de tensión porcentual, lo mismo que en la de resistencia, entonces Bx porcentual igual a Bx sobre B, que es tensión alta, por 100.
Entonces esto nos daría igual a Bx es 158,094 sobre la tensión en alta, que viene siendo 5000 por los 100. Entonces la caída de tensión porcentual sería, calculando esto, sería igual, Bx porcentual sería igual a 3,161%. Este sería la caída de tensión en reactancia. Lo siguiente que nos pide es el factor de potencia en el ensayo del cortocircuito, ¿sí? Bueno, para el factor de potencia en el ensayo del cortocircuito, vamos a calcular el factor de potencia, que es Fp igual a PCC sobre PC por ICC, que es la corriente del cortocircuito. Factor de potencia igual, reemplazamos esa fórmula y es el PCC 250 sobre PCC 170 por la corriente del cortocircuito, que es 4. Esto sería igual 250 sobre 170 por 4, nos daría 680. Entonces el factor de potencia vendría siendo 0,367. Este sería el factor de potencia del segundo ejercicio. Bueno, en el tercer punto del parcial nos pedía que explicáramos varios conceptos que habíamos visto en el tercer corte. Lo primero que nos pedía era que de la lectura de los voltímetros en conexión Aarón, que qué eran y para qué servían. Entonces los voltímetros son los dispositivos utilizados para medir la potencia eléctrica en un circuito, ¿sí? Su lectura te indica la cuenta de cuánta energía está siendo consumida o transferida en un momento dado, y se mide en vatios. La conexión Aarón es un tipo específico de sistemas eléctricos, ¿sí? ¿Para qué sirve un voltímetro? Sirve para determinar cuánta energía está siendo utilizada en un dispositivo o en una instalación. También es útil para el monitoreo de eficiencia energética. El siguiente ítem nos pedía que explicáramos el paso a paso de un mantenimiento de un transformador, ¿sí? Estos son 9 pasos para el mantenimiento de un transformador. El primero es la preparación y la seguridad, ¿sí? En este punto lo que nos pide es que tengamos todos los elementos de protección, ya sea como los guantes, las botas, las gafas, y que el transformador esté desconectado a una red eléctrica, ¿sí? El segundo paso que nos pide es la inspección visual inicial, ¿sí? Que es buscar causas o daños que tenga dicho transformador. Tercer paso para hacer este mantenimiento del transformador es la prueba de aislamiento, ¿sí? Esta prueba es fundamental para evaluar la condición de los materiales aislantes que protegen el devanado. El cuarto paso es la prueba de resistencia del devanado. Esta prueba mide la resistencia eléctrica de los devanados para asegurarse de que no existan irregularidades. El quinto paso para este mantenimiento es la prueba de vacío. La prueba de vacío mide el rendimiento del transformador en condiciones sin carga, ¿sí? El sexto paso es la prueba de cortocircuito. Esta prueba lo que evalúa es
es la baja tensión del transformador, mientras el secundario está en cortocircuito. El séptimo paso es cambio de aceite. Este paso es fundamental en el mantenimiento del transformador, ya que el aceite en el transformador cumple dos funciones principales, que es el enfriamiento y el aislamiento, ¿sí? El octavo paso es la limpieza general del transformador. La limpieza general es esencial para evaluar los problemas debido a la acumulación de polvo y de suciedad. Y por último, la instalación del transformador, la cual este es el paso para asegurarse de un buen funcionamiento del transformador, que haya quedado un buen mantenimiento del transformador.